¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todo guillotinado. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Hace justo 5 años este programa echaba a andar. Justo cuando todo empezaba a retroceder, muchos ciudadanos a caerse y nuestros representantes, patronos y banqueros a pasarles por encima. Justo cuando nuestros derechos empezaban a ir del revés, la democracia era arrastrada por el lodo y el bienestar salía por pies. Justo cuando a la gente la echaban de sus casas, de sus trabajos, incluso de su país. En estos 5 años nosotros también hemos tenido que cambiar de casa y de trabajo, pero siempre hemos encontrado un lugar a donde ir. Vosotros. En estos 5 años también hemos visto cómo la gente se levantaba y alzaba la voz, recuperaba la palabra, perdía el miedo y reencontraba la calle, cómo impedía desahucios, paraba privatizaciones, acorralaba a corruptos, cambiaba portadas de los periódicos y hasta resucitaba programas de radio. Hemos visto cómo recogía a los que se caían, protegía a los que eran atacados, acompañaba a los que se quedaban solos. Hemos recuperado la compañía, hemos vuelto a vernos, nos hemos juntado, nos hemos recuperado a nosotros. En estos 5 años también hemos aprendido que llevábamos muchos años creyendo que avanzábamos, pero caminando en la dirección equivocada. Nosotros también, en este programa, hemos tomado más de un atajo que llevaba a un callejón sin salida. Pero vamos aprendiendo, y muy rápido. Ya no solo ofrecemos resistencia, ahora nos estamos organizando para caminar por nuestra cuenta. No queremos salir del túnel por donde entramos ni por la vía del tren de mercancías en el que nos llevan. Ahora depende de nosotros salir a un país mejor al que dejamos, no peor. Depende de nosotros, no de ellos. En estos 5 años hemos aprendido que pueden quitarnos los micrófonos, pero no pueden quitarnos la voz. Pueden echarnos, pero siempre habrá quien nos acoja. Pueden intentar dirigirnos, pero zigzagueamos. Pueden prohibirnos, pero podemos desobedecer. Pueden quitarnos los medios, el trabajo, la casa, el espacio, pero podemos crear otros espacios por nuestros propios medios, con nuestro trabajo, para construir una casa en la que quepamos. Ojalá nada de esto hubiera ocurrido. Eso desean quienes viven estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir. Solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Empezamos a atracar y lo que no es normal se ha ido comiendo. España huele a mierda. Este país flota sobre una cloaca inmunda de la que de cuando en cuando nos llegan efluvios pestilentes. Ahora hemos olido el hedor de las tarjetas negras de Caja Madrid, pero ni es el último escándalo que conoceremos, ni llegaremos a conocer nunca toda la podredumbre en la que se están hundiendo nuestros derechos, servicios sociales, trabajo y bienestar. Ya se encargan los partidos, sindicatos, empresarios y demás instituciones implicadas en silenciarlos y esconderlos debajo de sus alfombras y banderas, como han hecho durante años con los Pujol y hasta anteayer con las tarjetitas Black. Algo huele a podrido en toda España. Estamos de mierda hasta el cuello. Disculpen mi lenguaje, pero a veces la expresión más extrema es la más justa. Lo de las tarjetas no será el pufo más cuantioso, pero es revelador de lo extendida que está la mancha de corrupción. La marea negra salpica a los principales partidos y sindicatos nacionales y a los empresarios de Madrid. Todos los que han sido alguien en ese edificio con los cimientos carcomidos al que llamamos transición, y luego se sorprenden de que la gente vote a Podemos. PSOE, PP, Izquierda Unida, Comisiones Obreras, UGT, la patronal, todos tenían a alguien chupando del bote de los ahorradores de la caja madrileña. Por eso la mayoría agacha la cabeza y espera a que pase el chapapote sin que les pringue demasiado el alquitrán. Una condena por ahí, una disculpa por allá, una justificación por acullá. La tibieza de muchos delata su culpa.
Tendrían que haber salido todos a pedir perdón a la ciudadanía. No basta con 4 dimisiones de los culpables, también tendrían que asumir responsabilidad de sus partidos, por inútiles o por cómplices. Si no lo sabían, eran unos incompetentes por no vigilar lo que se hacía con el dinero de los ciudadanos, con el cumplimiento de la legalidad y en nombre de su partido, sindicato o patronal. Pero, como en el caso de Pujol, cuesta creer que nadie supiera nada, cuesta creer que no le llegara el tufo del lodazal. No nos lo creímos con la Infanta, ni con Rajoy, y ya no nos lo creemos más. Basta de hacerse los tontos y de tomar por idiota al personal. Como Esperanza Aguirre, que dice que los políticos no sabían que el uso de las tarjetas era ilegal. Perdónalos, señor, porque no sabían lo que hacían cuando se gastaban 15 millones de euros en compras privadas, viajes con millonas y campos de golf. No solo nos llaman tontos por enésima vez, sino que quiere la señora Aguirre que creamos que sus colegas también lo son. Y aún se presentará alcaldesa de Madrid y ganará. Y aún el PSOE presenta como secretario general a un exconsejero de la Caja Madrid de Miguel Blesa. Otro de esos que no se enteraba de nada cuando aprobaba las podridas cuentas de la entidad. Él solo iba allí a cobrar. Y así nos va. Sueños, sentimientos, muebles de diseño sueco para una vida de cuento, mucho más dinero. No me lo intentes explicar. Creo que es demasiado tarde. Mañana hay que madrugar. Así nos va. Así vamos porque hemos dejado que nos represente una chusma de corruptos o cómplices silenciosos de la corrupción. Y lo peor es que representan lo que hace parte del país. Tenemos que empezar a pensar que algo hay mal en esta sociedad para tener tanta suciedad. Somos el país europeo con más economía sumergida, un 25% del Producto Interior Bruto. Tenemos una clase pudiente culpable del 70% de la evasión y el 90% de las empresas del IBEX 35 tienen sedes en paraísos fiscales. El escándalo de las tarjetas B es solo síntoma de una tremenda enfermedad. Tenemos la peste negra, el ébola del dinero negro. La España negra no es ya la España profunda de los crímenes violentos, es la España de las cajas B, la evasión fiscal y las tarjetas black. Si queremos curarnos, tenemos que extirpar el virus. De arriba a abajo, o mejor dicho, de abajo a arriba. No nos lo van a poner fácil. Al que lo intenta le vuelan la cabeza, como al juez Silva, al que han inhabilitado por 17 años, mientras los Miguel Blesa de turno van por ahí sueltos silbando tan campantes. Como dice el invitado que tenemos hoy en el programa, hay que dar un paso al frente, todos a una, como un ejército, para echar a las fichas negras del tablero. Blancanieves llega tarde a casa. Trabajo en festivo una vez más. Así es día tras día. La cena se quedó fría. Como su contrato es basura ya. No me lo intentes explicar. Creo que es demasiado tarde. Mañana hay que madrugar. Ha llegado el momento de la nueva política. Parece imparable. La Asamblea Constituyente de Podemos este fin de semana tuvo ese aire inequívoco de momento fundacional, de fecha histórica, que recogerán los manuales escolares de las próximas décadas. Ahí empezó lo que sea que sustituirá a la transición. Por primera vez, las generaciones nacidas después de Franco son protagonistas políticos de su tiempo en primera y no solo en segunda persona. Si el PSOE tuvo su Suresnes, la formación de Pablo Iglesias ha tenido su Vistalegre. Es, por cierto, muy simbólico que Podemos ocupase la plaza donde los socialistas tuvieron su último baño de masas con Zapatero. Es inevitable pensar que Podemos es el nuevo PSOE. Es inevitable, entonces, ponerse en guardia para intentar evitar que nos decepcionen como hicieron los exsocialistas. La responsabilidad es inmensa porque la oportunidad de cambiar las cosas es inédita.
Y el caso es que este primer congreso de Podemos, que venía a fundar el futuro, tuvo algunos aromas inquietantes de pasado. No es fácil romper con las inercias aprendidas una y mil veces, como esa disposición del espacio tan mitinera, con los líderes siempre en primera fila, siendo el centro de atención. Es verdad que en ningún otro congreso tantos militantes tienen la oportunidad de subir al estrado a defender sus propuestas. Es verdad que los asistentes pudieron hacer sus preguntas a los distintos grupos gracias a modernas herramientas telemáticas. Es verdad también que sus dudas fueron contestadas y escucharon activa y críticamente las respuestas. Pero también es cierto que había una excesiva inclinación ante el líder y que el líder se dejó llevar por ella. Los gestos son importantes, nos delatan más que las palabras, y algunos gestos acabaron traicionando, en mi opinión, a Pablo Iglesias. Otro modelo organizativo más horizontal y asambleario le disputa la plaza. Un compañero en el estrado comentó que no necesitan un macho alfa que les guíe, sino pensamiento colectivo. Pablo se sintió aludido y contestó que él no lo era, pero lo hizo con autoridad de macho alfa. Obligó al auditorio a no aplaudirle para demostrarle a la casta que saben decir no. Nada más contradictorio, pedir rebeldía al auditorio al mismo tiempo que lo sometes a tus órdenes. También dijo que era un militante al servicio de Podemos, pero que se quitaría de en medio si su modelo de partido no sale elegido. Bueno, no puedes ponerte a las órdenes y desobedecer a los militantes que te piden que seas su cabeza al mismo tiempo. Esas artimañas son propias de la casta que hay que eliminar. Me decía Santiago Alba que el grupo promotor está en un túnel, sometido a demasiada presión, y que hay que abrir las ventanas para que les entre aire. Muchos queremos que entre aire fresco en esta covacha y precisamente por eso nos alarma cualquier olor a polilla. Precisamente por eso estas palabras no son un portazo, sino una ventana abierta para que corra el viento. Las generaciones más jóvenes han dado el paso al frente para desplazar a las viejas, para sustituirlas, pero espero que no para suplantarlas, no para repetir ni sus ademanes, ni sus modales, ni mucho menos sus conductas. No queremos un pequeño Nicolás, un impostor de 20 años que quiera parecerse tanto a sus mayores que se comporta como ellos. No queremos impostores ni imposturas. Por eso es importante vigilar a los que vienen. Si van a tomar el cielo por asalto, que sea con escalera, para que podamos bajarles si se les sube y para que no nos caigamos de tan alto. Para que no nos la den como nos la pegaron los que están. Espero que no estemos luchando para quitar a la casta y poner otra en su lugar. A través del aire la mentira va, no podemos escucharla ni un minuto más. Vieja rata mentirosa, déjame en paz. El dinero es la guerra de la humanidad, como lobos se devoran en la oscuridad, pero yo sigo disfrutando de mi libertad. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we went from you, if I were to stay, everything will still be. Gotta get away from. ¿Os dais cuenta de que nos pasamos la vida viviendo como si hubiera dos vidas? Que desperdiciamos el tiempo esperando unas metas que ni sabemos muy bien cuáles son ni muy probablemente vamos a alcanzar. ¿Y sabéis dónde está la clave? Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo. Rico en experiencias, en conocimiento. Al Estrigones y a Cíclopes o al airado Poseidón nunca temas. No hallarás tales seres en tu ruta si alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo. Al Estrigones y a Cíclopes ni al fiero Poseidón hallarás nunca, si no los llevas dentro de tu alma, si no es tu alma quien ante ti los pone. Pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano en que con placer felizmente arribes a bahías nunca vistas. Detente en los emporios de Fenicia y adquiere hermosas mercancías, madreperla y coral, y ámbar, y ébano, perfumes deliciosos y diversos. Cuanto puedas invierte en voluptuosos y delicados perfumes. Visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios. Ten siempre Ítaca en la memoria, llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años y en tu vejez arribes a la isla con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje.
Sin ella el camino no hubieras emprendido, más ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca. Rico en saber y en vida, como has vuelto, comprendes ya qué significan las Ítacas. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Y así nos vamos, despidiéndonos con Ítaca. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Mañana volvemos, mañana más. Digo, es que mejor que dedicarle unos minutos de poesía a este asunto. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana. Adiós. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Ahora hay que preguntarte si tú también tienes una cuenta en Suiza. Bueno, claro, eso estás en la lista tú, de lo de las cuentas en Suiza. Probablemente estaré también en la lista, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la... Pero esto es verdad que probablemente estás en la lista. Lo digo en broma porque también me lo preguntan en broma. No, en broma yo no lo he visto que te pregunte. Sí, me preguntan. En broma no te ha preguntado. Te ha preguntado muy directamente si tienes cuenta en Suiza. Pues no tengo. Bueno. Me alegro, porque habiendo sido alcalde de Valdemoro, donde empezó el proceso privatizador de Hospitalet. Cuando tú estás trabajando en un banco internacional y viajas por todo el mundo y operas en bolsa, es muy habitual tener una cuenta fuera. Suiza, Mónaco o Luxemburgo o donde sea. No sé, eso no es un delito ni pasa absolutamente nada. Muy buenas tardes. 51 detenidos, entre los que figuran el exnúmero 2 del PP de Madrid, Francisco Granados, 6 alcaldes. Tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Bueno, vamos a abrir la página del cuaderno de bitácora. Minuto imputado, ¿cómo va la cosa? Lo estaba diciendo ahora alguien en Twitter. Cada día es que es una sorpresa. Ayer cuando terminamos este programa, de pronto vivimos tal tsunami de detenciones por toda España contra la corrupción política. Dice la prensa internacional que es la mayor redada contra la corrupción municipal y regional que se hace nunca en España, que destapa una enorme red que intermediaba para las adjudicaciones de contratos públicos a nivel local. Señalan que entre los detenidos hay figuras de alto rango del Partido Popular en el gobierno. Mencionan específicamente a Francisco Granados, pura marca España. Vamos directos al hermanamiento con Italia. La imagen de la prensa hoy es dantesca. Vamos a tener la oportunidad ahora en los próximos minutos de colocar los periódicos sobre la mesa y creo que no puede haber un mejor retrato del agotamiento del modelo político emanado de la transición. Señoras y señores, el sistema está en demolición y por iniciativa propia. Han fallado los controles, si es que lo sabía. Si lo sabía, desde luego no han funcionado o estaban igual de podridos. Así que podemos certificar desde este equipo de demolición en el interior de la ruina que están cayendo los últimos trozos del edificio. Y eso sí, como decía esta mañana alguien en Twitter, entre tanta ponzoña se cuela en la portada del Mundo la sonrisa de Teresa. Buenos días, amigos. Si estás escuchando esto, eres la resistencia. Y no estás solo. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Que hace 2 años era resignación, ahora para mucha gente es ilusión de que es posible, de que se puede producir un cambio político en nuestro país. Oye, Íñigo, el sábado en el debate de Telecinco se dio a conocer una encuesta que ya os situaba como segunda fuerza política. Yo lo percibo, estoy convencido de que vosotros también, pero lo percibo entre empresarios, entre la clase política, pero especialmente entre los empresarios y la parte financiera de la economía. Hay una enorme preocupación porque pudierais ascender no solamente a ese lugar, sino que pudierais ir más allá. ¿Vosotros habéis llegado a temeros por vuestra seguridad personal? Y lo digo honestamente, porque claro, estáis enfrentando
cosas absolutamente asentadas y poderes enormemente fuertes. ¿Os inquieta, más allá de la responsabilidad, que os he oído esa parte del discurso, pero en la parte más personal, os inquieta que esto pueda tener consecuencias? Bueno, te daría una respuesta en dos tiempos. Hay un tiempo que es que creo que hay una mayoría de los sectores, también incluso empresariales, que no tienen que tenerle el menor miedo a la posibilidad de que se cumpla la ley, de que se respeten las instituciones y de que tengamos un país más justo y, por tanto, también con más posibilidades de ser próspero. Pero es verdad que junto a eso hay una trama mafiosa muy asentada, de la cual mucha gente se beneficia, y hay mucha gente cuyos privilegios se pueden ver, privilegios ilegítimos, se pueden ver amenazados por una posibilidad de cambio y de democratización de nuestro país y de saneamiento. Y es verdad que esa gente, pues bueno, no va a escatimar en recursos, y por tanto, pues sí, hay que tomar algunas medidas, pero la medida fundamental es construir más, armar más, sumar más gente al proyecto, darle más visibilidad, dar más pasos para hacer irreversible la posibilidad de cambio, porque, digamos, llegados hasta aquí nos parece que los efectos podrían ser los mismos, y que por tanto hay que dar más pasos para la posibilidad del cambio político. No tanto por lo que digan las encuestas, que es verdad que todas reflejan una tendencia claramente al alza, que también es comprensible en el estado de descomposición moral e institucional del orden viejo, es comprensible, pero no tanto por lo que digan las encuestas como porque creo que vienen años turbulentos en los que lo que existe ya no va a permanecer más inalterado, sino que nos vamos a ver ante la tesitura de ver si la transformación del orden que conocemos hasta ahora lo conducen los privilegiados en un sentido más injusto y más regresivo, o lo conducen los ciudadanos en un sentido más democrático y más justo. Y esa es la batalla que creemos que va a dirimir los próximos años. Y claro, las batallas los privilegiados las libran con el tremendo poder que tienen. Pues Íñigo Errejón, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada el día siguiente a conocer los resultados de esta votación interna con tan formidable éxito de las iniciativas de vuestro grupo. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Esto ya no puede continuar. Es imposible. Con la macrorredada de ayer se ha llegado a un punto sin retorno. Es inútil ya cualquier excusa y cualquier intento de eludir las responsabilidades. Incluso con las noticias que ayer se iban sucediendo de manera aparatosa, todavía flotaba por ahí la intención de separarla de las actividades de la política como acciones individuales que no había que empaquetar en el debe de las formaciones políticas. Acabemos de una vez con esta broma, acabemos de una vez con esta farsa, dejémonos ya de paños calientes y aceptemos que esto es directamente insoportable. La sociedad española no aguanta más. El otro día el propio rey, en los actos de entrega de los premios Príncipe de Asturias en Oviedo, decía que era necesario un impulso moral colectivo. Es necesario un impulso moral colectivo. La sociedad no está en condiciones de ir soportando este encadenado, una secuencia incesante de noticias de corrupción que ayer llegó con la gran traca de las 51 detenciones. Es imposible que las fuerzas políticas aguarden ni un minuto más. No sé cuánto tiempo llevamos esperando que reaccionen, y no sé cuántas veces les hemos oído decir que están ya ultimando un plan, preparando un plan, tratando de consensuar un plan. Ahora mismo el Partido Popular y el Partido Socialista, que por haber estado más años en el poder, tienen una carga de manchas mayor, andan jugando permanentemente a la aproximación y al distanciamiento
porque no hay una determinación de acabar con esto. Y no hay una determinación de acabar con esto porque no se ha reconocido todavía el pecado cometido, no se ha reconocido. Pero ¿cómo va el Partido Popular, por ejemplo, a abanderar un movimiento contra la corrupción si todavía no ha reconocido públicamente que está manchado por el pecado de la corrupción? Si se ha tratado de quitar el pecado de encima, tratando de atribuírselo siempre a errores individuales, el pecado Matas, el pecado Bárcenas, pero no hay un pecado Partido Popular. El Partido Socialista estuvo en el pasado sacudido por estas cosas. Cree haber purgado, pues tal vez haya purgado un tiempo histórico, pero todavía en el caso de los seres de Andalucía no ha salido el Partido Socialista a pedir perdón, a decir en qué se ha confundido. ¿Cómo vamos a esperar que pueda darse la necesaria, la inevitable, la imprescindible recuperación ya? Pero ¿cómo va a liderar un movimiento así Mariano Rajoy? Pero si Mariano Rajoy está en el caso de la caja B del Partido Popular haciendo todavía el juego de que es algo que hay que preguntarle a Bárcenas, o en todo caso que hay que preguntarle a las administraciones anteriores, pero si él estaba con cargo lleno de galones en el partido durante todo este tiempo, ¿cómo no acepta alguna responsabilidad en lo que ha ocurrido? ¿Cómo puede adoptar la actitud de la persona que, observando lo pasado en el pasado, se apresta a limpiarlo para el futuro? Previamente tiene que aceptar su responsabilidad, reconocerla, pero si el juez Ruz ya da por supuesto, le quita el término presunto a la existencia de una caja B en el Partido Popular, pero si estaba ahí Mariano Rajoy, pero si estaba ahí José María Aznar, pero ¿qué esperan que creamos de unas formaciones políticas que no han sido capaces de aceptar su error, aceptar sus pecados, sus irregularidades, explicar qué ha pasado y enfrentarse al futuro? Miren ustedes, dicen que los alcohólicos no se curan hasta que no comienzan diciendo me llamo y soy alcohólico. Hay que reconocer primero la parte de responsabilidad. Los partidos no lo han aceptado. Han aceptado que hay cosas. Por eso cuando dicen vamos a acabar con la corrupción, nos preguntamos ¿con qué corrupción? Si vosotros nunca la aceptáis, si decís que ya está la justicia actuando sobre las corrupciones que individualmente se identifican. Los partidos políticos son imprescindibles. Necesitamos que tomen una decisión consensuada, firme, profunda, para marcar una raya y un antes y un después. Pero he de decir que yo sinceramente no voy a creer que exista la más mínima voluntad de hacerlo como previamente no haya una aceptación de responsabilidad, una aceptación oficial de disparate, pecado o error en el pasado. ¿Qué deben estar pensando nuestros jóvenes? Arrasados por el paro, con un horizonte de precariedad, de trabajos a salto de mata, salarios de miseria, condenados muchos a salir fuera de España, ¿qué deben estar pensando ante este espectáculo escandaloso de corrupción que no cesa? Cabría suponer que estarían absolutamente revueltos. ¿Se han dado ustedes cuenta, sin embargo, de que guardan silencio? ¿Se han dado cuenta ustedes de que no están últimamente manifestándose, expresando indignación con grandes protestas? ¿Qué les está pasando? Yo les voy a dar mi impresión. Llevo 1 año y medio aproximadamente viajando por toda España. Me estoy encontrando por muchas razones con innumerables grupos de jóvenes. Muchos de ellos están sencillamente atónitos, pero otros muchos están actuando y haciendo y moviéndose en infinidad de actividades de mucho sentido, de mucho nuevo sentido, de mucho sentido social. Y en relación con todo esto, la razón por la que no les vemos expresar protesta es porque sencillamente han pasado capítulo, porque han roto con nosotros, porque esta, nuestra democracia, ni la entienden ni la quieren entender, porque lo que ocurre con nuestros partidos les parece un asunto completamente lejano y remoto, porque el Parlamento les parece algo tan, en fin, tan difícil de descifrar o tan absurdo como, no sé, como la conjetura de Goldau, porque Rajoy o Pedro Sánchez o Cayo Lara les parecen personajes remotos, como Espartero, o como Prino, como el general Sanjurjo. Pueden salir por cualquier parte. Pueden salir, desde luego, siguiendo a los gatos con botas. Recuerdan, Javier Pradera llamaba gatos con botas a los outsiders que fuera del sistema salían con la intención de
desplazar a los que estaban en el sistema, lo que ahora es Podemos. Pueden estar siguiendo en esa dirección. Otros muchos pueden estar, en fin, pasando por peteneras, sencillamente, pasando hasta de eso. Pero están haciendo un gran número de cosas. Aunque, como digo, ya no les interesamos nada. Ni siquiera estos escándalos les están irritando. Están en otro sitio. Pero, ¿cómo no van a estar en otro sitio ante este espectáculo que no cesa y que cada día ofrece una bruma más y un escándalo más? Ayer mismo, mientras Acebes decía que él no tenía noticia, que nadie le había dado ninguna orden de comprar acciones de Libertad Digital, pues Laporta, el tesorero, remitió una carta en la que decía que él sí había recibido órdenes del partido para comprar acciones de Libertad Digital, aunque no dijo de qué partido ni quién del partido. Mientras tanto, Rajoy pidió disculpas, porque para él lo único que pasa es que ha habido comportamientos individuales irregulares. Solo ha pasado eso para Rajoy. Es una actitud, una interpretación de las cosas en la que escurre el bulto de su responsabilidad de una manera tan absolutamente brutal que resulta ofensiva, ridícula y ofensiva. A mí me ofende. Y a los jóvenes, si estuvieran prestando atención, les ofendería también. Pero no están prestando atención. Los jóvenes no están. Los jóvenes se han ido.